Buenas, tenía tiempo sin publicar un episodio. Disculpen la ausencia. Me han escrito un par de personas por redes preguntando si montaré más episodios del podcast. La verdad es que últimamente he estado concentrado en otras cosas, pero a partir de ahora estaré publicando 2 veces al mes. El jueves cada 2 semanas. Hasta el momento he cubierto historia colonial y a partir de ahora ya estaremos viendo historia republicana. El episodio de hoy será sobre esa Venezuela posindependencia que estaba completamente devastada. La guerra de independencia dejó una Venezuela hecha añicos. Entre 1810 y 1821, Venezuela vivió los años más aciagos de su historia. Después de la independencia, Colombia, o la Gran Colombia, como se le conoce, estaba en la quiebra. Y hasta 1830, Venezuela fue solo un departamento de esa nación imposible. En 1819, esa fue la república, la de Colombia, la que heredó los esqueletos de las instituciones coloniales. Esas instituciones coloniales nunca centralizaron, efectivamente, no crearon un Estado efectivo y después de la independencia, esas instituciones eran aún menos capaces. Esta fragilidad, la devastación económica, la desconexión entre sus departamentos y los caudillos regionales le dieron a Colombia fecha de caducidad. En 1830 Venezuela se independizó de Colombia. La República de Venezuela tenía grandes retos por delante y, como la difunta Colombia, no tenía un Estado con que enfrentarlos. Así que predominaron los hombres fuertes intentando ascender a punta de fuerza bruta. En este episodio vamos a ver cómo era esa Venezuela de los primeros caudillos, la Venezuela de Páez. Hablé con el gran Diego Bautista Urbaneja, un historiador legendario y uno de los grandes conocedores de la historia del siglo XIX venezolano. Hablamos sobre el estado en el que estaba Venezuela después de la independencia, cómo era su economía, si fueron buenas o malas o inevitables las políticas económicas de los primeros gobernantes, cómo fueron esas primeras riñas entre caudillos y demás temas. Aquí les dejo la conversación. Esta es la historia pepiada. Doctor Urbaneja, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Es un placer hablar con usted. No, un placer para mí. Doctor Urbaneja, es el año 1830, Venezuela, liderada por Páez, se acaba de separar de la Gran Colombia. ¿Cómo era el recién nacido Estado venezolano? Bueno, desde el punto de vista formal, establecido en la Constitución de ese mismo año 1830, es un Estado liberal bastante adelantado para su tiempo como Estado liberal, es decir, dentro de la norma de un Estado liberal de ese periodo, con su separación de poderes, sus 3 poderes clásicos, el sufragio censitario a segundo grado, y bueno, con todo el catálogo de derechos liberales propios pues de esa rama de pensamiento político. En ese sentido es sobre todo un proyecto, ¿no? Más que una realidad, es una especie de declaración de lo que la República de Venezuela recién nacida quería hacer, y justamente uno podría entender el siglo XIX como el esfuerzo por llegar a hacer eso que la Constitución del año 30 dibujó como proyecto. Como realidad, como usted se podrá imaginar, es una situación muy híbrida. Desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, hay toda una mezcla de formas de leyes, algunas que provienen incluso de las partidas de Alfonso X, y bueno, todo el sistema de leyes de India, y luego las leyes de las diversas repúblicas y de la Gran Colombia. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el Estado liberal de 1830 es una mezcla de ordenamiento jurídico de diverso nivel histórico y de diversas inspiraciones históricas e ideológicas, ¿no? Pero y en ese sentido, pues un Estado bastante rudimentario, bastante débil, que se acaba pues de segregar de su unidad mayor, con la cual tenía ya muchas tensiones, la Gran Colombia, centrada en Bogotá, con su capitalidad en Bogotá. Y como le digo, pues un Estado que se va construyendo. Hereda lo que haya podido heredar de la Gran Colombia y lo que yo llamo el Estado se va llenando poco a poco, va llenando sus compartimientos a medida que el tiempo va avanzando y en la medida
en que los recursos lo permiten. Hay un excelente trabajo de Elena Plaza sobre el patriotismo ilustrado, como ella la llama, que describe muy bien la institucionalidad de ese Estado inicial de 1830 hasta 1846. Bueno, eso es lo que por ahora, pues, pero sobre todo, como le decía, para mí sobre todo el Estado el Estado formal de 1830 es más un proyecto que una realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, que tiene para mí la mayor significación histórica. Entiendo, es un proyecto que hereda el esqueleto institucional de la Capitanía General de Venezuela hasta cierto punto en sus dimensiones geográficas, por lo menos, igual con el Departamento de Venezuela, hereda este mismo esqueleto geográfico. Y yo me pregunto, ¿en dónde estaba concentrado el poder en este proyecto de Estado? Bueno, en el proyecto, en los poderes formales de un Estado liberal. En la realidad, en una figura particular, que es la figura de José Antonio Páez, que después como funciona como el gran caudillo del periodo durante unos 15 años, digamos, y es el que concentra el poder real desde el punto de vista del control real de la fuerza física, de la fuerza militar, si pudiéramos llamarla militar, que yo tendría ahí mi reserva, de la fuerza, de la violencia física, como usando la palabra, las expresiones de Max Weber, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista formal, pues el poder del Estado tiende a ser un Estado centralista, aunque le da bastantes facultades a los poderes provinciales, que lo tratan de llevar a la práctica como mejor pueden dentro de un ambiente de gran escasez de recursos. Un Estado centralista, que se ha llamado Centro Federal, para vincular tanto la existencia de una república, no de unos Estados Unidos, sino de una república con una realidad legal y constitucional que le otorga a los poderes provinciales bastantes facultades, por cierto. Aunque, como digo, insisto, el poder real político está en manos de la pirámide caudillista que llamo yo, que tiene en su vértice a José Antonio Páez. Usted mencionaba las provincias, hay que decir también que para este momento Venezuela estaba completamente desarticulada, la guerra de independencia dejó un país devastado en lo social, en lo económico, en lo infraestructural, o sea, las provincias entre sí no tenían caminos, no tenían conexión, las quejas son constantes en las asambleas provinciales, o sea, el Estado está completamente desarticulado y, como usted dice, no pasa de ser un proyecto que gira en torno a Páez. Y yo, cuando pienso en Páez en este periodo, yo siento que lo más cercano que tenía un Estado en Venezuela en este momento era José Antonio Páez, es decir, él tenía lo más cercano a un monopolio de la violencia, era lo más cercano a un árbitro de los conflictos nacionales. ¿Usted qué opina de esa opinión? Bueno, vamos a empezar. Primero, es real, es verdad que había una gran incomunicación entre las distintas provincias de Venezuela, dificilísimas las comunicaciones, pero al mismo tiempo usted ve, por ejemplo, en las memorias provinciales y en la actividad de las diputaciones provinciales, lo que le decía antes, un gran esfuerzo por hacer de aquello una realidad. Y hay un libro muy valioso, una recopilación muy valiosa de los gobernadores de provincia en 1845, donde usted ve casi dramáticamente el esfuerzo ciclopio de aquellos pobres señores y aquellas diputaciones provinciales tratando de llevar a cabo sus tareas, ¿no? Entonces es por una parte es una entelequia, pero al mismo tiempo es un gran esfuerzo por hacer la realidad. Y en cuanto a lo de Páez, ciertamente en la realidad Páez monopoliza la violencia, digamos, no llamémosla legítima, porque
es una violencia fáctica debida a la lealtad o al prestigio del caudillo máximo. Pero en estas cosas hay que tener mucho sentido de los matices y de las mezclas. Por ejemplo, cuando Páez, cuando se produce la revolución de las reformas contra el presidente José María Vargas en 1835, que Páez está en su hato, San Pablo se llamaba, pues es nombrado por José María Vargas jefe de las fuerzas constitucionales, y es con ese título de haber sido nombrado por el presidente nominal José María Vargas que Páez se pone en marcha para restituir a Vargas en la presidencia. Entonces es una mezcla del poder del caudillo con un nombramiento del presidente nominal de la República. Entonces son situaciones muy híbridas que hay que manejar con mucha sutileza. Yo veo ahí en esa toma de poder de Vargas aprobada por Páez, por supuesto, que Páez era hasta cierto punto alguien que respetaba el orden republicano y que estaba dispuesto a mantenerlo, como vemos también cuando pone orden entre los conspiradores, Mariño y Monagas, los conspiradores de la Revolución de las Reformas. Vemos que Páez intenta mantener el marco republicano. Ciertamente, sí, eso es cierto, pero al mismo tiempo también es verdad, y eso explica un poco la renuncia posterior de Vargas, que estaba fuera de discusión que él era el hombre más poderoso. Y ahí faltaría una historiografía más detallada de que lleva exactamente a Vargas a renunciar poco después de haber sido restituido en el poder por el mismo Páez. Pero sí, básicamente yo creo que hay que reconocerle a Páez su voluntad de someterse pues al orden republicano y al mismo tiempo tener una alta conciencia de que él es el máximo poder personal que existe en el país. Y en este periodo de dominio político paecista, que podríamos decir va desde 1830 hasta 1847, cuando toma el poder José Tadeo Monagas, ¿cuál es su valoración del manejo de la economía por parte de Páez y de Michelena, sobre todo el ministro de Hacienda? Bueno, eso está sujeto a muchas controversias porque se supone que es una economía liberal, cuyo emblema pues es la famosa ley del 10 de abril del año 34, la ley de libertad de contratos, y una economía liberal en ese sentido, pero claro, una economía liberal en un sentido muy limitado, porque las relaciones económicas liberales solamente afectan a una parte del funcionamiento económico, una parte pequeña incluso del funcionamiento económico de la sociedad, y el resto está pues dominada por relaciones de trabajo y relaciones de producción, como llamaríamos en el lenguaje marxista, bastante precapitalistas y bastante preliberales, ¿no? Todo el mundo del peonaje, todo el mundo de la esclavitud, todo el mundo de las distintas formas de servidumbre agrícola que existían. Entonces, bueno, dentro de ese marco socioeconómico general, pues es un Estado con muy pocos recursos. Su principal ingreso fiscal son los derechos que pagan las importaciones en las aduanas, los impuestos que pagan las importaciones en las aduanas, y dentro de esa escasez de recursos, pues es una época que pasa como bastante pulcra desde el punto de vista del manejo administrativo y, tratando de ser una economía liberal, cosa que para los agricultores es objeto de muchas críticas, sobre todo a partir de 1940. Y bueno, eso, dentro de esa aspiración liberal muy debida en particular a Santos Michelena y de economía de libre mercado, como llamaríamos hoy, trata de manejar los pocos recursos fiscales que tiene de la manera más racional posible, pero siempre dentro de un marco de escasez de recursos muy, muy restringido, ¿no?
Sí, creo que eso tiene que tomarse en cuenta en cualquier valoración del manejo de Michelena y de Páez en estos años. Ahora, tomando eso en cuenta, hay que decir de todas maneras que el liberalismo manchesteriano históricamente no ha sido una estrategia efectiva para desarrollar un país o para proteger industrias infantes. Es decir, todos los países, con la excepción de los Países Bajos y Suiza, países desarrollados hoy, que lograron desarrollarse, atravesaron por un periodo de protección de industrias infantes, como decía Hamilton, de altos aranceles, etcétera. ¿Qué opina usted de la estrategia del liberalismo manchesteriano en estos años, que por cierto por momentos fue bastante contradictoria porque aplicaron aranceles altos, ¿no? Pero la pregunta realmente sería, ¿qué opina usted de esa estrategia del liberalismo manchesteriano en una economía tan precaria y tan necesitada de intervención estatal? Sí, bueno, lo que pasa es que no sé, no me parece que proceda digamos, una valoración abstracta, porque era muy difícil organizar un sistema de intervención estatal también. ¿Con qué recursos administrativos, con qué recursos gerenciales iba a poder el Estado, digamos, poner en pie una política proteccionista como tal? Incluso las demandas que hacen los críticos pues tenemos que ubicarnos en la época, ¿no? Las demandas que hacen los críticos del liberalismo, no digamos manchesteriano, llamémoslo mejor micheleniano, no apuntaban a una política propiamente proteccionista, sino a una política de créditos preferenciales para los agricultores, creando un instituto de crédito territorial. Y creo que a pensar en que Venezuela pudiera en esos tiempos poner en marcha una política proteccionista a la europea, como pudo hacerlo, pues pudo hacerlo Alemania, pudo hacerlo Francia, etcétera, no resultaría como realista, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué estrategia económica hubiera estado disponible? Mire, yo creo que teóricamente lo que se intentaba hacer era como lo que veo como más factible, desarrollar mejor la política de caminos, estimular la inmigración, lo cual tenía el problema de la libertad de cultos, a la cual mucha gente en el país se resistía. No habían recursos para realmente poner en marcha una política de caminos agresiva. Nunca se pudo en todo el siglo XIX poner en marcha de verdad una política de construcción de una línea ferrocarrilera importante, de una red ferrocarrilera. Todas eran limitaciones estructurales muy fuertes. Entonces yo no tengo claro, la verdad, Ernesto, qué alternativa económica hubiera habido. Quizás la que propugnaban los miembros del futuro Partido Liberal, de una política favorecedora de la economía agrícola en detrimento de las clases, los grupos mercantiles. Quizás eso es lo que hubiera podido fortalecer la economía agrícola venezolana, que en ese momento se veía como la más la vocación que llamaban la vocación agrícola del país. Por eso tenía todo el problema también, Ernesto, de las guerras civiles, de las interrupciones frecuentes de los procesos productivos agrícolas en el campo, la quema de hacienda, el saqueo de hacienda, la fuerza de trabajo que abandonaba el trabajo para irse a la guerra a seguir al caudillo de su región, etcétera. De manera que es una situación bastante dramática que a mí me cuesta, digamos, mucho convertirme, entre comillas, en juez de esa realidad, porque es una realidad muy difícil de superar. Sí, sin duda alguna. Y ya el simple hecho de que haya saneado la deuda y que no haya habido corrupción, hasta donde yo sé, no sé si hubo casos de corrupción durante el tiempo de Michelena, pero definitivamente no fue nada como se vio en tiempos futuros, ¿no? Bajo Monagas, por poner un ejemplo, o Guzmán. Tiene ya mucho mérito, siento. O sea, con lo poco que tenían, trajeron algo de estabilidad, como mínimo.
Sí, yo comparto en general la historiografía venezolana, en general es bastante, digamos, favorable a esos 17 años, 16 años de lo que se llamaba la oligarquía conservadora, y yo en general comparto ese juicio. Es posible que haya habido un extremo, una exageración de la adopción en las reglas liberales de liberalismo económico, pero bueno, también hay que dar lugar pues a las convicciones económicas, en este caso de Michelena, que logró convencer a Páez y al círculo paecista de que será lo que había que hacer. Y tampoco los liberales criollos, pues los adversarios de la oligarquía conservadora demostraron mayor capacidad a la hora de gobernar aunque derogaron esas leyes ultraliberales que habían establecido la oligarquía conservadora, sin embargo, de ninguna manera son un modelo de gestión económica, ¿no? Curiosamente se da en Venezuela la paradoja de que los liberales eran no tan liberales en la economía, es decir, eran más intervencionistas que los conservadores, ¿no? Y los conservadores menos intervencionistas. Sí, eso es una confusión terminológica que se da con frecuencia en los mismos Estados Unidos de hoy en día, de las últimas décadas. La palabra liberal se usa para quienes son más intervencionistas que los conservatives. Entonces, es una confusión que no es exclusiva nuestra, ¿no? Pero sí, es como usted dice, es una paradoja desde el punto de vista del lenguaje, pero bueno, así era. Ya, entiendo. Para este momento, estamos hablando de la década de los 30, el Partido Liberal, que sería el futuro partido de Antonio Guzmán Blanco, es un partido que, hasta donde entiendo, no tiene más efecto más allá de Caracas, ¿no? Por el mismo problema de la terrible articulación a nivel de infraestructura. O sea, llegaría a Caracas y quizás a los suburbios de Caracas, como dice Piniturrieta, en país archipiélago. Sí, yo creo que eso hay que verlo, no sé, como con pinzas, y eso lo resuelve la investigación historiográfica, ¿no? En realidad el Partido Liberal arranca a partir de la década del 40, ¿no? Incluso Antonio Leocadio Guzmán hasta 1839 es funcionario de los gobiernos conservadores, ¿no? Que Antonio Leocadio termina siendo el gran líder del Partido Liberal. Entonces, a partir de los años 40, que el Partido Liberal empieza a organizarse, y lo del alcance geográfico, como le digo, hay que verlo, porque hay también al mismo tiempo una especie de proliferación de lo que se llamaban las sociedades liberales en diversas partes del país. ¿Hasta dónde llegó eso? ¿Hasta dónde llegó esa digamos, de producción de sociedades liberales que eran una especie de, aunque valga el anacronismo, casas de partido, pues que lo que luego se llamarían las casas del partido en la Venezuela del siglo XX? Habría que ver exactamente hasta dónde llegó esa expansión geográfica y esa reproducción de sociedades liberales en diversas partes del país, ¿no? Yo eso no tengo una idea exactamente hecha, pero eso habría que verlo históricamente, hasta dónde llegó realmente la expansión del Partido Liberal desde el punto de vista territorial. Entiendo, pero bueno, el hecho es que para este momento, en las primeras 2 décadas de historia republicana, gobierna el Partido Conservador, gobierna Páez, Sublet, Vargas, sobre todo Páez. Le pregunto, ¿hasta qué punto había un Estado centralizado en Venezuela para el año 1847? Con Estado centralizado me refiero a un Estado que pueda aplicar políticas homogéneas a nivel nacional, un Estado que tenga el monopolio de la violencia, un aparato burocrático moderno. ¿Hasta qué punto o qué elementos de un Estado centralizado existían en Venezuela para 1847? Bueno, yo diría que en forma muy precaria y muy escasa, ¿no? Pero como le digo, también aquí hay que tener
con una mirada histórica muy tolerante, ¿no? Porque vamos a ver, las provincias estaban incomunicadas, estaban lejanas, pero bueno, si se producía una ley en el Congreso en Caracas, si esa ley llegaba a la provincia de Cumaná, póngale usted, un mes más tarde, y de esa ley le atribuía a la Diputación Provincial de Cumaná, en este caso, de tales o cuales tareas. Bueno, allí en Cumaná trataban de ver cómo hacían para cumplirla, ¿no? Entonces, es como esa mezcla de esfuerzo y de precariedad que se mezclan, ¿no? Entonces, claro, la respuesta absoluta a su pregunta es, bueno, el Estado centralizado tenía un alcance real desde el punto de vista territorial muy precario, probablemente no iba mucho más allá de la provincia de Caracas, pero dentro de esa precariedad, pues, se trataba de cumplir con el orden jurídico en la medida en que fuera posible. ¿En qué medida era esa? Bueno, eso dependía de la provincia, eso dependía de los recursos de cada provincia, eso dependía de la calidad de las diputaciones provinciales, pero había esa mezcla, pues, de que se tenía más o menos claro qué es lo que se quería hacer y se trataba de hacer en la muy escasa medida en que era posible. Ahora, la respuesta absoluta a su pregunta, en mi opinión, es que el Estado centralizado pues tenía una realidad muy relativa, muy precaria, con muy pocos recursos, y bueno, usted lo ve, o sea, para construir un camino por poner un ejemplo, de Maracay a Villa de Cura, eso era una hazaña, pues eso era como equivalente a construir el puente sobre el lago en la Venezuela posterior. Entonces, usted ve, como le digo, si ve las memorias provinciales, esa realidad dramática y al mismo tiempo el esfuerzo de aquellos hombres por hacerlo lo mejor que podían, ¿no? Digo yo. Sí, totalmente de acuerdo, doctor Urbaneja. Una última pregunta, saltando en el tiempo ya así un poco agresivamente. ¿Cuándo diría usted, en qué año, a partir de qué periodo, se puede hablar de un Estado centralizado en Venezuela? Bueno, mira, hay un esfuerzo importante que hace Guzmán Blanco, que con mucha habilidad mezcla o intenta mezclar, pero de una forma para mí bastante notable desde el punto de vista de la habilidad de maniobra, la realidad del caudillismo, que en ese momento era más fuerte que nunca, con un intento centralizador y modernizador. Ese ensayo no culmina, de todas maneras es un antecedente importante. Y la respuesta a su pregunta, yo comparto lo que es, digamos, una especie de lugar común o punto de acuerdo, lugar común en el sentido de punto de acuerdo, no en el sentido peyorativo, de la historiografía, que es con Gómez, cuando culmina la construcción de un ejército nacional incontrastable en la década que va de 1910 a 1920. Y es importante resaltarlo porque esos dos logros se alcanzan antes de que el petróleo se vaya convirtiendo poco a poco en un fenómeno económico central. Es todavía la Venezuela agrícola, no es todavía la Venezuela petrolera, no es aún la Venezuela petrolera, ni mucho menos. Y Gómez logra, pues, y las élites que lo rodean, ir construyendo un ejército más moderno, que obedece a un solo jefe. Se ha eliminado ya el caudillismo, pero eso, como digo, ya lo había adelantado mucho Cipriano Castro. Ya no existe la red de caudillos que fragmentaban el poder político en el siglo XIX. Existe un ejército que obedece a un mando único, se crea la academia militar y ya los oficiales empiezan a ser oficiales formados académicamente, y se va creando una burocracia que, aunque paradójicamente, aunque en el régimen de Gómez pues es famosa
la corrupción y los negociados y los favoritismos y todo el enriquecimiento de la élite gomecista de una forma muy descarada. Al mismo tiempo, administrativamente es un régimen bastante escrupuloso en el manejo de los todavía escasos recursos fiscales del Estado, que sigue siendo un Estado que se sigue basando en los impuestos aduaneros, que todavía no se ha creado el impuesto sobre la renta, eso va a tardar unas décadas más en llegar, y todavía los impuestos petroleros son muy bajos. De manera que, o sea, ni siquiera existen pues en esa década que le estoy hablando. Entonces es interesante resaltar cómo la creación de una burocracia relativamente coordinada y relativamente escrupulosa en su manejo y de un ejército efectivamente predominante en el mundo de la violencia física, sin discusión alguna, se crea en esa década de 1910 a 1920, antes de la aparición del petróleo como un fenómeno significativo. Genial, doctor Urbaneja. Bueno, eso sería todo por mi parte. ¿Usted quisiera agregar algo más? No, está bien. Si usted está satisfecho, como usted diga. No, simplemente darle muchísimas gracias por la entrevista, bueno, por su trabajo historiográfico que es valiosísimo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su comentario y bueno, siempre a su orden.